Pues gracias a Dios, hermano, esta predicación que quiero compartir contigo se llama el reino de Dios. ¿Sí? Prácticamente es una palabra con la cual tú y yo hemos leído en la Biblia. Tenemos un poquito de entendimiento, pero hoy vamos a ver en un contexto de cómo Jesús lo compartió y cómo debemos de entenderlo. Hay un término, en el término hebreo o judío para el reino de Dios es Malhut Asamaim, que significa el reino de Dios, o Malhut Elohim, ¿sí? Que significa el reino de los cielos, ¿sí? Perdón, Malhut Elohim, que es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, hermano, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es una palabra, una expresión que se utiliza mucho. Cuando Moisés, junto con su pueblo, que venían siendo perseguidos por el rey de Egipto, y ellos atravesaron el mar, se abrió el mar, y ellos atravesaron todo el pueblo. Cuando terminó Moisés y todo el pueblo de atravesar el mar, sí, dice la palabra en el libro de Éxodo, no lo busques, hermano, yo te lo voy a leer. En Éxodo 15:18, Moisés dijo: Jehová reinará eternamente y para siempre. Una expresión de júbilo cuando todo el pueblo pasó. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, ¿sí? Ahí dice y habla de un rey, que el reino de Dios es un reino que permanecerá para siempre y que nunca será destruido, ¿sí? Y en el Salmo 24, el rey David lo expresa de la siguiente manera. Dice: ¿quién es este rey de gloria? Y responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y un versículo que todos, la mayoría conocemos, en Mateo 6:33, que dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y si tú buscas, hermano, las referencias en la palabra con respecto al reino de Dios, vas a encontrar muchas referencias, ¿sí? En el Antiguo y Nuevo Testamento se habla mucho del reino de Dios, pero hoy quiero compartirte cómo tú y yo debemos de conceptualizar esta enseñanza que te voy a dar y de qué manera Jesús la compartió para poder entender por qué desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días hablamos del reino de Dios. Amén, hermano. Entonces vamos al libro de Juan. Ahí sí quiero que me acompañes para poder entender a qué se refiere esta enseñanza que quiero compartirte. Entonces, Juan capítulo 3, versículo de 1 al 5, es una parte de la Biblia que también muchos hemos leído de Jesús con Nicodemo, pero vamos a leer la palabra y vamos a entrar a detalle. Dice la palabra Juan 3, a partir del versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate bien, hermano, aquí lo dice de forma muy, muy puntual en este encuentro que Jesús que tiene con Nicodemo, ¿sí? Y hace dos énfasis bien interesantes Jesús en el encuentro que tiene con este hombre, ¿sí? Le habla de un nacimiento espiritual, ¿sí? Dice: el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Y en el versículo 5 lo vuelve a decir,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate bien, hermanos, esto es bien interesante, porque en el pensamiento judío, en el pensamiento del pueblo de Israel, pues lo que ellos estaban esperando, ¿sí? La liberación del pueblo, la manifestación del reino de Dios, donde Dios iba a tomar lugar y control para siempre. Mas, sin embargo, en este pensamiento que ellos tenían, ¿sí?, vemos cómo Jesús le enseñó y le mostró a Nicodemo, que ya vimos que decía que era un principal, que era un maestro de la ley, era un hombre preparado, era un hombre con entendimiento. Mas, sin embargo, cuando Jesús le habla del reino de Dios, él no logra entender esto. Le estoy hablando de un hombre que sabía, un hombre con sabiduría de la palabra. Mas, sin embargo, cuando tiene este encuentro, Jesús le muestra una verdad, ¿sí?, oculta en el corazón de Nicodemo, porque le dice: el que no naciere de nuevo, ¿sí?, algo que no estaba abiertamente en el conocimiento judío, el nacimiento espiritual, porque para ellos era, por supuesto, la ley. Y cuando Jesús le enseña y le revela una nueva verdad, un nacimiento espiritual, dice: porque si no naces de nuevo no puedes ver, no puedes entrar, no puedes experimentar el reino de Dios. Nicodemo no entendió. Y otra vez Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede experimentar el reino de Dios. Esto para el corazón y el entendimiento de Nicodemo, era una nueva verdad, una nueva realidad en el corazón de ellos. Mas, sin embargo, Nicodemo y el pueblo judío era algo que anhelaba su corazón, ¿sí?, el reino de Dios aquí en la tierra. Incluso para nosotros como cristianos o como creyentes, estamos esperando el reino de Jesucristo, ¿sí o no? Hay una promesa que cuando Jesús venga, ¿sí?, por segunda vez, Él va a instaurar ¿su qué? Su reino. O sea, también para nosotros, así como el pueblo judío está esperando a su libertador y a su rey, nosotros como cristianos también estamos esperando la promesa de la segunda venida de Cristo para que Jesús establezca su reinado milenario. Entonces también nosotros tenemos no un entendimiento equivocado, pero sí un entendimiento que debemos de transformar nuestra mente para saber exactamente a qué se refiere la palabra cuando hablamos del Malchut Elohim, que es el reino de Dios. Y me gusta mucho este término, Malchut Elohim, el reino de Dios, porque al final de cuentas, hermano, es algo que nosotros debemos de experimentar y todo creyente debe de experimentar en su vida cuando hablamos de el reino de Dios. Amén. De hecho, Jesús lo dijo también en Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice la palabra: esto lo dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús compartía la palabra, cuando Jesús interactuaba con la gente, con los judíos, con las personas, Él muchas veces, lo dijo en los Evangelios, habla del reino de Dios. ¿Sí? Habla del reino de Dios, y aquí lo dice nuevamente Jesús: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo ha llegado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, algo importante, hermano, que debe de haber en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, cuando compartimos la palabra de Dios, es este entendimiento de que el reino de Dios debe ser establecido en el corazón de la gente. Nicodemo no lo entendió y ya era un hombre sabio, ¿sí? Jesús lo compartió, ¿sí? Jesús, cuando está compartiendo con sus discípulos, ¿sí?, en esta parte de Mateo 6:33,
cuando está hablando del afán, de las cosas del mundo. ¿Sí? Jesús les dijo, nos dice, nos exhorta, busca primero el reino de Dios. Pero ¿qué significa, hermano, buscar el reino de Dios? Buscar algo que ya viene como una promesa de que Jesús va a venir en la segunda venida y va a establecer un reino. ¿Sí? Cuando vemos la Escritura, cuando vemos los Salmos, ¿sí? De que hay una promesa venidera del reino celestial. ¿Cómo nosotros debemos de conceptualizar esa parte tan importante que Jesús nos vino a enseñar? Punto número 1 para aprender, hermano, en 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Mira cómo lo dice la palabra. Dice, pues el reino de Dios, otra vez, pues el reino de Dios, ¿sí? No consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Fíjate bien, otra vez la palabra nos lo dice, nos lo marca, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Poder de qué? ¿Poder de hacer milagros? ¿Poder de resucitar muertos? ¿Sí? ¿Poder de liberación? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder? Pues el reino de Dios, su poder, consiste en vidas cambiadas y transformadas a través de la fe. Ese es el poder que Jesús vino a enseñar, que Jesús vino a compartir, ¿sí? Que es el reino de Dios en corazones transformados a través de la fe. Al final de cuentas, hermano, el reino de Dios es eso. Por eso Jesús lo dice en Mateo 6:33, por eso busca primeramente el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera es como nuestra vida va a ser transformada y cambiada en el poder de la palabra y de la presencia de Dios en nuestra vida. Solamente de esa manera, hermano, podemos entender cómo establece Dios su reino en el corazón de las personas. Y también lo dice en Romanos 14:17. Romanos 14:17. Mira cómo la palabra está en todos lados en esto que te estoy compartiendo. ¿Qué dice? Porque el reino de ¿quién? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. De esta manera, hermano, que Jesús vino al mundo para establecer el reino de Dios en la vida de las personas. Cada vez que las personas aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, el reino de Dios se está estableciendo. Y aquí lo vemos como dos manifestaciones, dos virtudes en un corazón cambiado y transformado, dice que es la paz y el gozo a través del Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios, hermano, es un reino de transformación y poder en la vida del creyente. Te lo vuelvo a repetir, el reino de Dios, ¿sí? Es una transformación, es poder en la vida del creyente. Por eso Nicodemo no entendió cuando tuvo este encuentro con Jesucristo y Jesús le hablaba del reino de Dios. Nicodemo no entendió, no comprendió lo que Jesús se estaba refiriendo, porque Jesús le estaba hablando de un poder de transformación. Un poder de transformación en la vida de las personas. Y solamente la persona que ha recibido a Cristo, que ha tenido fe o que tiene fe y que ha cambiado su vida, entiende perfectamente la experiencia de la transformación en el poder de la presencia del Espíritu Santo. Amén. No te estoy hablando, hermano, de la salvación solamente. O sea, de que aceptes a Cristo y que la persona reciba salvación. La experiencia, hermano, del reino de Dios, ¿sí? Consiste en tres cosas que ahorita lo vamos a ver nuevamente con Nicodemo, ¿sí? Que por supuesto es el arrepentimiento,
es la fe y es la aceptación del señorío de Dios en la vida de la persona. Con esas tres cosas, hermano, entonces se puede experimentar el reino de Dios como persona y como creyente. El arrepentirse, aceptar a Jesús, pero no aceptar el señorío de Dios, queda incompleta la obra. ¿Sí me explico, hermano? Por ejemplo, las personas que están enfermas, que están tal vez a punto de morir en agonía, en ellas sí, ellas se les predica el Evangelio, se arrepienten, ¿sí? Mueren y por supuesto, ¿sí? Que la promesa fue alcanzada. Pero para una persona sana, entre comillas, ¿sí? Con entendimiento, donde se le comparte el Evangelio, donde se arrepiente, pero no acepta que se establezca o se establezca el reino de Dios en su vida, que es la obediencia a la palabra, que es someterte al señorío de Cristo, difícilmente va a experimentar el reino de Dios, que es su poder de transformación en el corazón de las personas. Y eso es lo que ha lesionado muchas veces a la iglesia, de personas que reciben con gozo la palabra, así lo compartió Jesús en la parábola de la semilla. ¿Sí? Son las personas que reciben con gozo la palabra, reciben la salvación, pero después llegan las pruebas, después llega el enemigo del mundo, quita la semilla y quita la palabra y queda sin fruto. Esto es bien interesante, hermano. Entonces Jesús le mostró a Nicodemo que a través del arrepentimiento, la fe y la aceptación del señorío de Dios es el nacimiento espiritual. Vamos a leerlo otra vez. ¿Sí? Dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, hermano. El nacimiento espiritual tiene estas tres cosas y estas tres características, que es el arrepentimiento, por supuesto la fe, y el deseo de someterse al señorío de Dios a través de la palabra y la obediencia. Cuando un cristiano, cuando una persona empieza a someterse al señorío de Cristo, empieza a experimentar el reino de Dios en su vida. Esto es bien interesante, hermano, y es de una gran profundidad en el corazón de un creyente verdadero. Porque la transformación de nuestra vida no se da como una varita mágica, ¿sí o no? Qué bueno fuera que creyéramos, nos arrepintiéramos y experimentáramos en su plenitud el reino de Dios. No, experimentamos la salvación, hermano. Experimentamos la salvación, ¿sí? Pero el establecimiento del reino en nuestro corazón se da cuando nosotros nos sometemos, ¿sí? Voluntariamente al señorío de Cristo, a su palabra. Y cuando dices, tengo que perdonar, tengo que hacer buena gente con que me ha ofendido. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar la palabra, a obedecer la palabra, aceptando, Señor, nada más porque lo dice tu palabra, entonces empiezas a experimentar el reino de Dios. Y era algo que Nicodemo no entendió. Nicodemo no entendió, se quedó incompleto su entendimiento de lo que significaba el nacimiento espiritual. Y para nosotros, hermanos, es algo que tiene que quedar muy claro, porque todos nosotros, todo creyente, nos hemos arrepentido, por supuesto, tenemos fe, como dice la palabra, pero donde nos atoramos, hermano, es cuando Dios dice que nos sometamos a Él. Ahí hay una lucha en nuestro corazón, una lucha con nuestro yo interior, hacer lo que Dios dice, sí pero no,
y nos cuesta trabajo, no queremos, luchamos, peleamos con Dios y queda incompleta la obra. Nicodemo no lo entendió, pero tú y yo lo entendemos con lo que te estoy compartiendo. Entonces nuestro anhelo y deseo tiene que ser que la gente tenga también un nacimiento espiritual completo. No solamente que reciba, ¿sí?, que se arrepienta, que esto es muy bueno, no lo estoy menospreciando en lo absoluto, hermano. Pero si queremos ver la obra transformadora y poderosa en la vida de las personas, es que se sometan al reino de Dios. Y a lo mejor lo vemos en nuestra familia, hermano, ¿sí? De que está tu familia, pero a lo mejor tu esposo no está, ya recibió a Cristo, pero no está aquí. O tu esposa ya recibió y no está aquí. O tú estás aquí y tus hijos no están, aunque ya recibieron a Cristo. ¿Por qué tus hijos no están? ¿Por qué tu esposo no está? Si ya recibió a Cristo. Pues porque todavía en su corazón no hay este sometimiento a Dios. Porque es aceptar el señorío de Cristo. Y aceptar el señorío de un rey significa tomar su voluntad como mía. Y a veces es algo que como creyentes no estamos dispuestos a hacer. Por eso el nacimiento espiritual que le estaba compartiendo Jesús a Nicodemo es de una profundidad y de una sabiduría muy fuerte, hermano, que nosotros también debemos entenderla porque también nosotros hemos experimentado ese nacimiento espiritual. El nacimiento del arrepentimiento, de la fe que Dios nos ha dado, pero también el de someternos a su palabra, a su señorío, y entonces con plenitud poder experimentar este reino de Dios que te estoy hablando, que es la transformación de las vidas por el poder del Espíritu Santo. Hay un pensamiento judaico, hay un pensamiento judío, hermano, que existe o que ha existido, y este pensamiento es ponerse bajo el yugo del reino de Dios. Ese es un pensamiento, es una forma de pensar del judío. A ellos se les enseña someterse bajo el yugo, ponerse más bien bajo el yugo del reino de Dios. Y este concepto, hermano, tiene una palabra en hebrea que se llama tesuba. Y esta palabra, si la queremos entender qué significa, sería como la conversión del judío. Así como nosotros nos convertimos de gentiles o de pecadores a Jesús, nos convertimos al cristianismo, también el judío tiene una palabra, o tiene una acepción para esto, que se llama tesuba, que tiene que ver de ponerse bajo el yugo, ¿sí?, del reino de Dios. Te lo voy a explicar desde el punto de vista de un judío, de un pensamiento judío, para que nosotros también podamos entender qué significa con más profundidad el reino de Dios. Entonces, esta palabra tesuba, hermano, y este pensamiento de ponerse bajo el yugo del reino, pues debemos entender primero qué significa yugo. Y la palabra yugo, pues tiene que ver con este instrumento, ¿sí?, que se le pone a los animales, a los bueyes, ¿sí?, que puede ser de madera, puede ser ya después de metal, donde se ponen dos animales, se enyuntan, se juntan, se someten, porque no se pueden ir para allá ni para acá, los dos pegaditos, ¿sí?, y no hay manera de que uno agarre su camino, ¿sí? Y bajo este entendimiento, esta pieza transversal, ¿sí?, cumple una función, que es que cuando dos animales se enyuntan y empiezan a arar o a hacer el surco, la fuerza de los dos animales se potencializa de tal manera que no es lo mismo que jale uno, un animal, a que jalen dos animales. Se potencializa mucho cuando dos animales se enyuntan y jalan, y el hacer el surco es mucho más fácil. Entonces, pues los que siembran o los judíos entendían bien este pensamiento, porque para ellos
someterse al yugo del reino de Dios significaba que era una persona, ¿sí?, que voluntariamente entregaba su vida al servicio de Dios. Para un judío, hablar de yugo no significa algo malo, significa una decisión de servir a Dios. El yugo de servir en el reino de los cielos. Y a lo mejor para nosotros el yugo puede tener un entendimiento de sufrimiento o de esclavitud o de que te fuerzan, órale, ponte esto y órale, ¿no? Y unos latigazos, chales, ¿no? Chale. Y jalas, ¿no? Pues no te queda de otra. Pero para el pensamiento judío, hermano, es una decisión personal donde tú decides servir a Dios. Fíjate qué interesante. Por eso, cuando Jesús le dice, Mateo 11, 28 al 30, cuando Jesús les dice estas palabras, los judíos entendieron perfectamente cuando Jesús les habla del yugo. ¿Sí? Mateo 11, 28 al 30. Fíjate qué interesante palabra, hermano. Versículo que tú y yo lo conocemos. Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué dice? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando Jesús le dice a las personas, a los judíos, cuando les habla del yugo, pues luego la capearon, ¿sí? Luego la entendieron, ¿sí? Porque Jesús les dijo, toma el yugo, toma mi yugo. Porque ellos ya sabían que una persona que se sometía al yugo de Dios era una persona que voluntariamente decidía servirle a Dios. Y cuando llega Jesús y les dice aquí en Mateo 11, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar y tomen mi yugo. ¿Sí? Toma mi yugo. ¿Sí? Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por eso cuando dos animales se juntan o los enyuntan para que jalen, es muy fácil. Bueno, pues yo digo, no, nunca he enyuntado dos animales. Pero así debe de ser, ¿sí? Que cuando tú juntas dos animales, pues por supuesto que la carga de jalar se reparte y hacer el trabajo pues prácticamente es mucho más sencillo. Pero aquí hay algo bien importante que Jesús les enseña, ¿sí? Jesús les dice, toma mi yugo. Jesús les está diciendo, o nos está diciendo, comparto mi yugo contigo. Pero nuestro entendimiento a veces hasta le decimos a los hermanos que ya están hasta el gorro de su vida, de problemas, de circunstancias, de cosas difíciles, de necesidades, de frustraciones, de necesidades. ¿Qué es lo que a veces aconsejamos? Pues dice la palabra que dejes tus cargas y que Jesús tome el control, ¿no? El yugo de Cristo, y nosotros decimos, ¡ay, sí, cierto! No, es un mal entendimiento de este versículo. Este versículo no está diciendo que dejes el yugo, que te pongas a descansar, que no hagas nada y que dejes que Jesús haga todo. Porque ya se pierde el principio de lo que significa cargar el yugo o llevar el yugo. Y llevar el yugo es compartir la carga. Por eso Jesús le dice a las personas, toma mi yugo. Jesús no le está diciendo, o te está diciendo, toma, cargas tú todo el yugo. O dame tus cargas y yo solito las cargo. Eso no dice este versículo.
Este versículo está diciendo a los creyentes, a las personas, que nosotros voluntariamente, en este pensamiento judío de servir a Dios, toma voluntariamente, ¿sí?, la carga de Cristo, porque su carga es ligera, su yugo es fácil porque tú vas a cargar con Él. Jesús te va a ayudar a cargar, ¿sí?, mas no, Él te la va a dejar, y tampoco tú le vas a dejar todo el trabajo. Por eso a veces no resultan nuestras oraciones, y por eso nuestros problemas no cambian, y no resultan, porque le estás dejando toda la carga a Dios. Ay, Señor, ahí te entrego todo, me vale ya, que se haga tu voluntad. No. ¿Sí has escuchado eso? ¿O tú lo has dicho? Ya me vale, ya, que sea lo que tú quieras. No. Es un mal entendimiento, hermano. Porque Jesús nunca está diciendo, déjamelo todo a mí. Jesús está diciendo, voy a compartir el yugo contigo. Juntos vamos a trabajar. Juntos vamos a hacer las cosas. ¿Sí? Pero cuando tú, bueno, esto lo leí, tampoco yo tengo animales. Bueno, nada más lo del intestino y la cabeza. Pero dicen que cuando tú enyuntas dos animales, pones un buey con experiencia, y cuando pones otro, tienes que poner otro que a lo mejor no sabe, y uno le va a enseñar al otro. Entonces es más fácil cuando pones otro animal, pero uno le enseña al otro cómo jalar, cómo dirigir, ¿sí? Y el otro va aprendiendo, el otro animal. Te voy a compartir otra enseñanza del yugo la próxima vez que nos veamos en el otro sentido, pero ahorita lo que quiero compartirte es esto, de que nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, debemos voluntariamente decidir cargar el yugo de Cristo. Porque el yugo de Cristo es ligerito. El yugo de Cristo no cansa. El yugo de Cristo es muy fácil de llevar. No es dejarle la carga a Él. Pero ¿qué significa esto, hermano? ¿Sí? Porque al final de cuentas, ¿sí?, es una enseñanza y es un principio espiritual. Lamentaciones 3:27, hermano. Lamentaciones 3:17. 3:27. 17 te dije, ¿verdad? No, 3:27. Lamentaciones 3:27 dice, bueno es para el hombre llevar ¿qué? El yugo en su juventud. Bueno es para el hombre llevar yugo. Chirrión. Pues es lo que te estoy diciendo. Bueno es para el hombre, para nosotros, y qué mejor desde joven, ¿sí?, llevar el yugo. Y llevar el yugo, hermanos, prácticamente tener disciplina, tener enseñanza, ¿sí?, tener la verdad espiritual en el corazón, ¿sí? Porque al final de cuentas eso es lo que nos va a permitir experimentar el reino de Dios en nuestra vida, ¿sí? Por eso nosotros como cristianos debemos de aprender a someternos a la palabra. Y someternos a la palabra significa disciplina, significa esforzarse, significa tener entendimiento, tener claridad de las cosas, ¿sí? Significa, Señor, esto que voy a hacer, ¿qué dice tu palabra? ¿Sí? Y al final de cuentas, ese es el yugo, hermano. El yugo que nosotros llevamos es el yugo de la palabra. Ojo, no es un yugo de pesadez, no es un yugo de trabajo. Es un yugo donde tú decides llevar con Dios, con Cristo, para encontrar la verdad y servirle a Dios. Por eso es muy bueno llevar el yugo de Dios, hermano, porque
es voluntario aceptar el señorío de Dios a través de su palabra, y entonces es más fácil llevar, ¿sí? Ya cuando Jesús te dice en su palabra, perdona, perdono, ¿sí? Por obediencia y porque te amo y porque decido servirte, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? Al final de cuentas, ¿sí? Dar a los pobres, a los necesitados, pero tú siempre has sido bien marro y bien, oh, Señor, pues órale, le doy al que necesita. Ay, estás, porque tú estás decidiendo, hermano, ¿sí? Eso es llevar el yugo de Cristo, cuando sometemos nuestro yo, nuestro orgullo, soberbia, nuestros malos pensamientos, ¿sí? Todo lo que somos sin Dios, y que decidimos llevarlo con Cristo a través de la palabra y a través de la obediencia, entonces tú estás llevando el yugo de Cristo. Y entonces es cuando nosotros empezamos a experimentar el reino de Dios. Algo que Nicodemo no entendía, pues porque él no había tenido esta revelación de transformación en el poder de la palabra. Esa es la gran diferencia, hermano, para nosotros. Amén. Mira lo que les dijo. Y esta palabra, hermano, que me quedó incompleta, te la voy a compartir, la palabra teshuva o teshuva, que significa, así en un término pequeño, arrepentimiento. ¿Sí? Teshuva para el judío sería arrepentimiento, pero tiene una concepción más amplia y más profunda. Eso es para que lo podamos entender. Y teshuva significa regreso. ¿Qué es regresar a dónde? Regresar a una condición donde no hay pecado. Regresar a una posición donde experimentamos la presencia de Dios, pero ya sin pecado. El teshuva es muy importante porque esto lo experimentan los judíos, no nosotros, los judíos, y lo experimentan de una manera muy particular porque manejan emociones de alegría y de tristeza juntas, ¿sí? La tristeza por el pecado y la desobediencia que tienen, ¿sí? Que les produce la carga de la desobediencia o del pecado, pero de alegría también porque están experimentando el perdón y el regresar a una posición como si no hubieras pecado. ¿Sí? Es el teshuva, eso es lo que hacen los judíos en su mente, en sus emociones. ¿Sí? Tienen alegría, pero también tienen gozo, pero también hay una parte de tristeza por todo lo que significa esta palabra. Y Jesús se los dijo, porque como ellos tienen este entendimiento, Jesús les dijo en Oseas 14, 1, 2, el libro de Oseas, hermano, capítulo 14, 1 y 2. Acuérdense, teshuva significa regresar. Y cómo Dios se lo pide al pueblo de Israel. Oseas 14, 1 y 2, dice la palabra, mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Le dice, vuelve o regresa, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Llevad vosotros palabra de súplica y volved a Jehová, o regresa a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. 2 veces se repite la palabra vuelve o regresa, teshuva, regresa. Dios le decía al pueblo de Israel, regresa nuevamente de donde has caído, regresa de tu pecado, regresa de tu desobediencia, regresa a posición donde yo te he bendecido, donde yo tengo amor, donde yo tengo misericordia, donde yo tengo provisión para ti. Teshuva, teshuva. A lo mejor nosotros lo leemos así, ya, vuelve, regresa, así, ya. No, pero para el judío, teshuva es una profundidad en la concepción de la palabra de tienes que regresar, deja tu desobediencia, deja tu maldad, deja tu pecado, decide regresar a esa posición donde tú estás conmigo, donde yo estoy contigo, donde yo te puedo bendecir. Y si tú ves la palabra del Señor, en todo el Antiguo Testamento era lo que Dios le exhortaba al pueblo de Israel, regresa,
Regrésate de tus malos caminos, regrésate de tus malos pensamientos, regresa. Porque en el corazón de Dios, hermano, pues sigue siendo vigente para nosotros. ¿Sí o no? Cuando tú pecas y cuando tú haces algo mal, ¿qué te dice Dios? Arrepiéntete. Teshuvah, regresa. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Le decía Dios al pueblo de Israel. En tu pecado, en tu condenación. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Regresa nuevamente. Por eso esta palabra, hermano, es muy fuerte, es muy profunda, pero para nosotros como cristianos también debemos de entenderla, porque la invitación es la misma. Regresa. ¿Sí? Cuando un cristiano, un hermano se va de la iglesia, ¿cuál es el anhelo de nosotros? Pues que regrese. Pero tú lo vas a agarrar de la mano. Venga, vente, pero ven. Ahora no quieres, no, vete para allá. Pero ven. No, pues ¿cuándo, hermano, va a regresar? No se puede, o sea, tú no puedes obligar a un hermano que ha decidido irse, tú no lo puedes regresar. Tú no puedes regresarlo. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a hacer su teshuvah? Cuando se arrepienta y cuando decida someterse al reino de Dios. Solamente cuando un cristiano que se va y regresa es porque ha decidido someterse al señorío. Ya estoy hasta el gorro de pecar, me va de la patada, me siento mal, tengo culpa, voy a regresar. Pero no regresa al espacio físico, hermano. ¿Sí? O sea, no regresa aquí al salón, ay, qué chido, estamos juntos. No, ¿sí? Esta es la manifestación natural, física de regresar. Pero en lo espiritual, hermano, el concepto es más profundo. ¿Sí? Es de que decides someterte voluntariamente a la obediencia, ¿sí?, del reino de Dios, de ya ver a Jesús como Rey. Es tu Salvador, por supuesto, pero como Rey es tomar la voluntad del Rey y que se haga lo que Él diga, ¿sí o no? No hay de otra, hermano. ¿Cuenta tu opinión? Pues la escuchará, ¿no? Pero por eso como cristianos, hermano, que gracias a Dios, que Dios es bueno y generoso, tenemos un Rey que tiene tantas virtudes, ¿sí?, que Él está esperando que su pueblo Israel regrese y que nosotros como creyentes también decidamos regresar voluntariamente a su señorío. A su señorío, hermano, que es donde ahí luchamos, ¿sabes? Ahí están nuestras luchas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a rechazar el señorío de Dios? ¿Hasta cuándo? Igual que el pueblo de Israel, viviendo en su miseria, en sus maldiciones, en su pecado. ¿Hasta cuándo? Pues igual es para nosotros, hermano. ¿Hasta cuándo vas a decidir salir y regresar? Pero regresar para someterte, regresar para obedecer, regresar para humillarte, regresar para decir, Señor, pues ahora sí lo voy a hacer. Y aunque me duele, y aunque no me gusta, y aunque no quiero, y aunque me cae gordo, pero lo voy a hacer. Me voy a someter a tu palabra. Esa es la diferencia, hermano, de ser un verdadero creyente. ¿Sí? Y de someterte al señorío de Cristo. Y entonces, hasta que pase ese momento, hermano, hasta que lleguemos a ese punto,
vas a experimentar el reino de Dios, que es una vida transformada por medio de su poder. Hasta que lleguemos a ese punto, hermano, hasta que un hermano que se ha ido, o nosotros que estamos aquí, porque podemos estar aquí pero no estar sometidos, a lo mejor es bien fácil, bueno, ya se fue, ay, qué feo, ya se fue el hermano, ¿sí? Pero ¿cuántos hay aquí que no se han ido, pero pues no se someten a Cristo? ¿No? Nada más se están engañando ellos solos, no, yo estoy aquí, ¿no? Pues sí, ¿no? Es bien fácil, a los que deciden irse, bueno, pues tuvo la valentía de decir, no, ya ahí se ven, ¿no? Pero nosotros nos podemos ver más cobardones, pues nada más simular que estamos, pero no estamos. ¿Sí o no? Claro que luchamos, hermano. Y esa es la lucha, pero también es la bendición de la experiencia de la palabra de Señor. No quiero, pero tu palabra dice, Señor, me cuesta trabajo, pero tu palabra dice, híjole, pero pues de eso se trata ser cristiano, hermano, de someternos al Rey, a la palabra. Y solamente cuando encontremos ese sometimiento, entonces lo que Jesús le dijo, ¿sí? Porque el reino de Dios es poder. ¿Poder en qué? En un corazón transformado, cambiado. Ese es el poder del reino de Dios en la gente. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos, hermano? Bueno, para la gente y para nosotros, por supuesto, y para nuestra familia y para nuestros hijos. ¿Sí? A veces yo con mi hijo, pues ya está mayor de edad, hijo, la iglesia es, sí, papá. Hijo, y yo veo como, ya cámbiate ya. Ya apenas se está parando. Y yo ya desayunamos, ya nos bañamos. Ándale, hijo, sí, papá. Pero nada más veo que me dice sí, pero no hace nada. Y nuestro anhelo, pues es que nuestros hijos voluntariamente, no, sí, órale, vámonos, y ser primero en bañarse y ya estoy para ir, es más, me adelanto. Pero a veces no es así, ¿sí? Pero tampoco podemos obligar. No podemos obligar porque al final de cuentas es la obra del Señor, ¿sí? En el corazón de nuestros hijos y de la gente en general, hermano, de la gente en general. Jesús lo dijo a los fariseos. ¿Qué dice Lucas 17:20, hermano? Y 21. Lucas 17:20 y 21. Mira lo que Jesús le contestó a los fariseos. Lucas 17:20 y 21. Dice la palabra, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá qué? El reino de Dios. Los fariseos preguntándole a Cristo, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios, ¿qué dice? Ya está con ustedes, ya está entre ustedes. Acuérdate, hermano, que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es pasado, presente y futuro. El reino de Dios siempre ha sido eterno. Pero los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿sí? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿El reino de Dios? ¿Cómo vas a preguntarle a Jesús? Es como si igual nosotros reflexionáramos, ¿sí? Es que el reino de Dios va a ser cuando Jesús venga por segundo error. Porque el reino de Jesús va a ser cuando Él venga y las naciones van a ser conmovidas y entonces ahí van a ver cuando venga fuego del cielo y la luz y la luna. No. ¿El reino de Dios cuándo va a ser?
en este momento, hermano. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Sí? El reino de Dios ya está entre ustedes. Yo soy el reino de Dios. Acepten la palabra, acéptenme a mí. Experimenten el poder de una vida cambiada y transformada. Ese es el reino de Dios, hermano. Por eso no podemos tener una concepción de reino como que algo que va a ocurrir en el futuro. Porque estoy sufriendo aquí bien horriblísimo, pero hay la promesa de que viene un reino, no. Tu pensamiento es igual que un judío, porque viene un libertador. Están en guerra y le está yendo de la patada, pero su esperanza es un reino que se va a instaurar mal, hermano, una mala concepción de lo que es el reino de Dios. Y para nosotros, hermano, el reino de Dios es la experiencia de servirle a un Dios, ¿sí? Voluntariamente. Y que sabemos que ya tenemos salvación y que sabemos que tenemos que obedecerle y que nuestra vida y pensamientos van siendo cambiadas y transformadas, ¿sí? Pues ahí está el reino de Dios en tu corazón, ¿sí? Y mira lo que dice ya para terminar, hermano, ¿sí? El reino de Dios entre nosotros como creyentes, ¿sí? La mayor virtud para poder experimentar ese reino y sus secretos es la humildad. ¿Quieres experimentar el reino de Dios, hermano, en todo su esplendor, en vivo y a todo color? Te tienes que humillar. No lo digo yo, lo dice la palabra que dice Mateo 5:3, hermano. Mateo 5:3. ¿Qué dice? Bienaventurados, más que bendecidos los pobres, ¿en qué? Porque de ellos, ¿qué? Y tener pobreza espiritual significa una persona que ha decidido humillarse. Porque en otra parte de la Escritura dice, porque Dios resiste, ¿qué? A los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo experimentamos el reino de Dios, hermano? Cuando tú y yo decidimos humillarnos, ¿sí? Humildes de corazón, porque de ellos es el reino de Dios. Tener un corazón humilde, hermano, ¿sí? Ante Dios es la garantía de que vamos a experimentar el reino de Dios en tu vida. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Sí? Señor, sabes que me cuesta trabajo obedecer esa palabra, pero por amor a ti lo voy a hacer. Señor, tú sabes que me cae regordo esto, porque Dios conoce nuestro corazón, pero por amor a ti, me voy a esforzar por ti. Porque el orgulloso ¿sabes qué va a recibir el orgulloso y el soberbio cristiano? ¿Sabes qué va a recibir? ¿Qué va a recibir el orgulloso? Nada de la experiencia espiritual. No digo que está perdido. No, me refiero a que, hermanos, que no sé qué hacer, es que no entiendo la palabra, es que no veo claro de aquí a un futuro. Si un cristiano no ve claro de aquí a futuro, pues es mejor humíllate. O sea, un cristiano no puede pensar así. El orgulloso, el soberbio, el que se resiste a la palabra, no puede experimentar el reino de Dios. Que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Sí. Por eso Nicodemo no entendió, hermano. Nicodemo no entendió esta verdad tan profunda de lo que significa nacer de nuevo. Humillarse, pues él era un maestro de la ley, ¿sí? Y él cómo piensa, regreso al vientre de mi madre y vuelvo a nacer. Qué pensamiento tan tonto, ¿no? Pero así fue su reflexión de Nicodemo. ¿Por qué no fue capaz de humillarse delante de Cristo?
Sí fue y le dijo una verdad. ¿Sí? Tú eres maestro. Porque él reconoció quién era Cristo. ¿Sí? Reconocía la autoridad de Cristo. ¿Pero qué hizo cuando lo fue a buscar? De noche, a escondidas. ¿Sí? Y aunque él reconoció la autoridad, y hasta le dijo maestro, ¿sí?, a Jesucristo, no entendió la verdad que Jesús le dijo, que tenía que nacer de nuevo. No lo entendió. Y así estamos nosotros a veces, hermanos, no entendemos. No entendemos. Dios, ¿qué quieres? Dios, no entiendo. ¿Qué quieres? Porque nos falta, hermano, humildad. ¿Sí? Nos falta someternos a esta parte de humillarnos a Cristo, a su palabra. Decidir tomar el yugo para cargar junto con Cristo. Órale, Señor, vamos. Ahora sí que yo te sigo, ¿no? Tú vas por delante, pero yo te sigo. ¿Sí? No me quedo atrás, no me quedo atrás. Y los dos vamos haciendo surco. Amén, hermano. Entonces, la invitación para nosotros en esta mañana es experimentemos el reino de Dios. ¿Sí? Entendamos lo que significa el nacimiento espiritual. Arrepentimiento, fe y someternos al señorío. Ese es el nacimiento espiritual. ¿Sí? Tenemos que experimentar el poder del reino en la vida transformada de nuestros corazones. Día con día, día con día. ¿Sí? Sí, Señor, te obedezco. Sí, Señor, quiero. Sí, Señor, lo hago. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero solamente si no hacemos eso, hermano, va a ser bien difícil y vamos a estar luchando y peleándonos con Dios y dejándolo y yendo y regresando y nuestra vida dando tumbos porque no hemos entendido la experiencia del reino de Dios, que es voluntariamente decidir servirle, voluntariamente decidir amarle con todo nuestro corazón. Al final depende de nosotros, hermano. Amén, pero Dios nunca nos va a dejar, ¿no? Eso dice la palabra, que Dios es fiel para siempre. Dice que Dios es amor. Entonces, pues tenemos la gran bendición de que tenemos un Dios que todo lo perdona. ¿Sí? Que Él está dispuesto a recibirnos y nos vamos, Él nos va a recibir en amor. ¿Sí? Gracias a mi hijo que ha decidido regresar. ¿Sí o no? Y Dios lo hace con todos, con todos. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios así de bueno, pero nos toca a nosotros, hermano, decidir dar el paso. O te quedas ahí en tu lugar, o decides tomar el yugo y servirle y experimentar el poder de la transformación a través de su palabra. Amén, hermano. Ponte de pie, vamos a hacer una oración de amor, de gracia. Porque yo creo que todos, hermano, yo creo que nadie se salva, Esta palabra es para todos. Porque yo creo que podemos hacer un poquito más de lo que a lo mejor hasta ahora hemos hecho, ¿sí o no? A lo mejor, Señor, en esto sí te obedezco, y en esto, pues más o menos, y en esto de plano no. Así somos, ¿sí o no? Como personas. Esto sí, pero esto no, y esto ni lo sueñes. Pues así somos, como seres humanos, ¿sí o no? Pero Dios quiere que haya esa transformación completa, hermano, esa transformación completa. Decide tomar el yugo, decidamos, hermano, ¿sale? Que claro, va a ser poco a poco, ¿sale? Tampoco va a ser de que ya haces la oración y ya al rato, no, hermano, es un compromiso. Compromiso de día con día, de Señor, te voy a servir, te voy a obedecer. Esto me ha costado trabajo, pero quiero hacerlo. Amén. Padre Santo, bendito Dios, tomamos esta palabra, Señor, la ponemos en nuestro corazón, bendito Padre, y reconocemos, bendito Dios, que como hijos tuyos, que como creyentes, como cristianos, bendito Padre, hay una promesa de transformación en nuestra vida, Señor, porque Jesús lo dijo en su palabra, bendito Padre.
¿sí? Porque el reino de Dios es poder. Poder en corazones transformados, Señor. Poder en corazones, bendito Padre, verdaderamente cambiados por tu palabra, bendito Padre celestial. Y tú lo dijiste, le enseñaste, Señor, a Nicodemo, bendito Padre, que ese nacimiento espiritual, a través de la fe y el arrepentimiento, y someternos a tu señorío, bendito Padre, es la garantía para poder experimentar el reino de Dios en nuestros corazones, bendito Padre, porque tu reino, Señor, es eterno, siempre ha sido eterno, desde la creación de las cosas, Señor. Tú reinas, Señor, para siempre, bendito Padre, en el pasado, en el presente y en el futuro, tú siempre sigues gobernando, bendito Padre. Pero tú quieres, Señor, que como cristianos, que como hijos tuyos, Señor, voluntariamente, Señor, deseemos cargar ese yugo de la obediencia, ese yugo de la palabra, ese yugo, bendito Padre, de humildemente reconocerte en nuestras vidas, Señor, para cambiar día con día, bendito Padre. Que tu palabra poderosa se cumpla en el corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay luchas en nuestro corazón, con orgullo, soberbia, bendito Padre, con malos pensamientos, con pecado, bendito Padre, con cosas, bendito Padre, que hemos luchado, te pedimos, Señor, que en esta hora y en esta mañana empiecen a ser rotas, destruidas, bendito Padre, que todo aquello, Señor, que no has estado atando, Señor, incluso desde que te recibimos, Señor, que en esta hora, bendito Padre, son soltadas, bendito, y quebrantadas, Señor, y que nuestro corazón, bendito Padre, se llene, bendito Padre, del gozo de tu palabra, del gozo, Señor, de la experiencia espiritual. Te sabemos de que tenemos un Dios para siempre, bendito Padre. Reina en nuestra vida, Señor, y que nosotros decidamos someternos, bendito Padre. Todo pensamiento vacuo, todo pensamiento mentiroso, Señor, todo pensamiento y toda costumbre que haya en nuestra vida, Señor, que ofenda tu nombre, Señor, es atado y destruido en esta mañana, Señor. Danos la libertad de adorarte, de bendecirte, Señor, de alabarte y de obedecerte, bendito Padre, con la libertad que lo hace un hijo, bendito Padre, que conoce a su Padre. Gracias te damos, Señor, declaramos una palabra de bendición para esta iglesia, para mis hermanos, Señor, para sus familias, para nuestros hijos, Señor, y que ellos también tengan este encuentro, Señor, y que tengan la oportunidad también de tomar voluntariamente ese yugo de obediencia, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Bendícenos tremendamente, bendito Padre, y bendecimos tu nombre, Señor, hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, fuertemente.